Hola. Iniciamos hoy una exploración a fondo de un material clave, los fundamentos para la licencia de seguros de vida aquí en Georgia. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí, todos los materiales de estudio, videos, textos, audios, y la misión es simple, destilar lo esencial, capítulo por capítulo. Exacto. Buscamos claridad, usar ejemplos sencillos, ¿sabes? Ideal para quienes recién se están metiendo en esta industria y necesitan una base fuerte. Esa es la idea. Construir esa base sólida, enfocándonos en lo que de verdad importa para entender cómo funciona todo esto. Así es. Seguiremos la estructura del material tal cual nos lo dieron, empezando, lógicamente, por las bases. Perfecto. Pues vamos directo al capítulo 1, conceptos fundamentales, solicitud y emisión. A ver, empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es realmente un seguro de vida? Parece obvio, pero es bueno definirlo bien. En esencia, es transferir un riesgo financiero, el riesgo de una pérdida económica por fallecimiento. O sea, yo le paso ese riesgo a la compañía de seguros. Justo. A cambio de que pagues una prima, claro. La aseguradora asume ese posible impacto financiero. No es transferir la pérdida en sí, sino el riesgo. Y aquí entra algo súper importante, el interés asegurable. Fundamental. No puedes asegurar la vida de cualquiera así como así. El dueño de la póliza, quien la compra, debe tener un interés real. ¿Qué significa eso en la práctica? Un interés real. Significa que esa persona sufriría una pérdida ya sea económica o emocional fuerte si el asegurado fallece. Piensa en la familia cercana, esposos, padres e hijos. Claro. ¿Y en negocios? También socios de negocio, por ejemplo, o un acreedor que le prestó dinero a alguien. Puede asegurar la vida del deudor para proteger ese préstamo. Ah, mira qué interesante. ¿Y cuándo tiene que existir ese interés? ¿Siempre? No, ojo con eso. Debe existir en el momento de la solicitud, cuando llenas los papeles para pedir el seguro. Ahí es, no necesariamente cuando la persona fallece años después. Entendido. Al momento de la solicitud. Y un detallito que a veces preguntan. El acreedor sí tiene interés sobre el deudor, pero al revés no. El deudor no tiene interés asegurable sobre su acreedor. Vale, punto clave. Ahora, para que todo esto sea un contrato legal, hecho y derecho, ¿qué elementos se necesitan? Son 4 pilares. Primero, acuerdo. Hay una oferta, que es tu solicitud. La aplicación que lleno. Exacto. Y una aceptación, que es cuando la aseguradora emite la póliza. Segundo, consideración. Es el intercambio de valor. La plata, la prima. La prima y tus declaraciones honestas en la solicitud. Eso por tu parte. Y por parte de la aseguradora, su promesa de pagar si ocurre el evento. Ok, acuerdo y consideración. Faltan 2. Tercero, partes competentes. Todos los involucrados deben tener capacidad legal. Ser mayor de edad, estar mentalmente bien, sin estar bajo la influencia de alcohol o drogas, se entiende. Clarísimo. ¿Y el último? Cuarto, propósito legal. El seguro no puede usarse para algo ilegal, obviamente. Tiene que tener un fin ilícito. Bien. Esos son los requisitos legales. Pero he oído que los contratos de seguro son un poco especiales. ¿Tienen características particulares? Sí, tienen varias. Son contratos de adhesión. ¿Adhesión? Como que se pegan. Jaja, no exactamente. Significa que la aseguradora los redacta y tú, como cliente, te adhieres. O lo tomas o lo dejas. No te pones a negociar la cláusula 3B. Ah, ya veo. Importante saberlo. Muy importante. Por eso hay que leer bien. También son aleatorios. Aleatorio. Como al azar. En el sentido de que el valor que se intercambia es desigual. Pagas primas relativamente pequeñas comparado con el beneficio por muerte, que puede ser muy grande. O puede que pagues primas toda la vida y nunca se use, si es un término, por ejemplo. ¿Tiene sentido? ¿Qué más? Son unilaterales. Esto significa que solo una parte hace una promesa legalmente exigible. La aseguradora promete pagar. El cliente no promete pagar las primas. Si deja de pagar, el contrato se cancela, pero no lo pueden demandar por eso. Ajá. ¿Y el último? Y son condicionales. El pago del beneficio depende de que se cumplan ciertas condiciones, principalmente que se paguen las primas y que ocurra el evento cubierto, o sea, el fallecimiento. Entender esto ayuda mucho a ver el panorama completo. Vayamos a lo práctico. La solicitud.
¿El formulario? La solicitud es la base de todo para la aseguradora. Es la fuente principal de información para lo que llaman underwriting o suscripción. ¿Y cómo se organiza esa solicitud? Normalmente en dos partes. Parte 1. Datos generales. Nombre, dirección, ocupación, tipo de póliza, beneficiarios, lo básico. Parte 2. Información médica. Historial de salud, médicos, hábitos. Y hay que ser súper honesto ahí, ¿no? Totalmente. La precisión y la honestidad son cruciales. Si te equivocas al llenar, no uses corrector líquido. Tacha con una línea, escribe la corrección al lado y pon tus iniciales. Ok, tachar e inicialar. ¿Y el agente qué papel juega ahí? El agente tiene su propio espacio, el reporte del agente. Ahí damos nuestra opinión sobre el solicitante, si parece saludable, si las respuestas tienen sentido. Somos como los primeros evaluadores en el campo, los field underwriters. Y con toda esa info, la compañía hace el underwriting. Exacto. Es el proceso donde deciden si te aseguran y en qué condiciones. Analizan el riesgo. ¿Qué miran para decidir? Pues la solicitud, nuestro reporte, a veces piden exámenes médicos y pueden consultar bases de datos como el MID. El MID. El Medical Information Bureau. Es como una central de información médica compartida entre aseguradoras. No dice si te aprobaron o rechazaron antes, pero sí códigos sobre condiciones médicas reportadas. También pueden pedir reportes de consumidor bajo la ley FCRA, que protege tu privacidad. Y con todo eso, te clasifican. ¿Correcto? Puede ser preferido. Riesgo bajo, primas más baratas. Estándar. Riesgo promedio. Subestándar. Riesgo más alto, prima más cara o con condiciones especiales. O, bueno, rechazado. Entendido. Oye, y mientras deciden todo esto, ¿uno está sin cobertura? ¿Qué pasa si pago la primera prima al aplicar? Buena pregunta. Ahí entra el recibo condicional. Si pagas la primera prima con la solicitud, te dan este recibo. ¿Y eso ya me cubre? Puede ser, ojo, puede ser. La cobertura podría empezar provisionalmente desde la fecha de la solicitud o del examen médico, lo que ocurra último. Pero, y este es el condicional, solo si la compañía determina después que eras asegurable en esa fecha según sus reglas. O sea, no es automático. No. Si falleces durante ese proceso de evaluación, la compañía revisa si te hubieran aprobado de todos modos. Si la respuesta es sí, pagan el beneficio. Si es no, devuelven la prima. Clarísimo. Una vez que dicen sí, aprobado, ¿qué sigue? La entrega de la póliza. Y aquí empieza un derecho importante para el cliente en Georgia, el periodo de revisión gratuita o free look. ¿Cuánto tiempo es eso? En Georgia son 10 días. 10 días desde que recibes físicamente la póliza. ¿Y qué puedo hacer en esos 10 días? Revisarla con calma. Si por cualquier razón no te convence, la devuelves y te reembolsan el 100% de la prima pagada. Sin preguntas. Es como un periodo de prueba. Exactamente. Además, junto con la póliza, o incluso antes, te tienen que dar 2 documentos. La guía del comprador, que es información general sobre seguros de vida, Sí. y el resumen de póliza. Correcto. Ese sí es específico sobre tu póliza. Beneficios, primas, valores garantizados, todo el detalle. Muy bien. Creo que cubrimos bien el primer capítulo. Saltamos al segundo. Tipos de pólizas y anualidades. Dale. Empecemos por las más sencillas, las de término. Seguro a término. Protección por un tiempo limitado, ¿no? Exacto. Pura protección. Pagas una prima, generalmente nivelada, por 10, 20, 30 años. Si falleces en ese periodo, pagan. Si no, al final del término, se acaba. No acumula valor en efectivo. Y hay distintos tipos de término. Sí. El más común es el nivelado. Misma prima, mismo beneficio durante todo el plazo. Luego está el decreciente. Ese es el que baja. Sí, el beneficio por muerte va disminuyendo con el tiempo. Es ideal para cubrir deudas que también bajan, como una hipoteca. Pagas la casa, necesitas menos seguro. Lógico. Y al revés, que aumente. También existe el creciente, aunque es menos común. El beneficio aumenta, quizás para ajustarse a la inflación o por algún rider específico. Y está el término anual renovable, o ART. ART. ¿Qué tiene de especial? Es la base de muchas pólizas permanentes flexibles, como la universal. Es un término de 1 año, pero se renueva automáticamente.
El tema es que la prima sube cada año porque eres más viejo y el riesgo aumenta. Y las de término suelen tener dos características importantes: renovabilidad y convertibilidad. Correctísimo. Renovabilidad te permite seguir con la cobertura al final del término sin tener que hacer exámenes médicos ni nada. Eso sí, la prima será más alta, ajustada a tu nueva edad. ¿Y convertibilidad? Te permite cambiar tu póliza de término a una póliza permanente, como vida entera, también sin pruebas de asegurabilidad. La prima se ajustará al nuevo tipo de póliza y a tu edad en el momento de la conversión. Es una opción valiosa si tu salud cambia. Si no haces ninguna de las dos, la póliza simplemente expira al final del término. Exacto. Se termina la cobertura. El gran contraste con esto es el seguro de vida entera, o whole life. Ahí ya hablamos de protección permanente. Permanente, sí. Te cubre toda la vida, bueno, técnicamente hasta los 100 o 121 años según la póliza. Y tiene dos características clave más. Acumula valor en efectivo. El famoso cash value. Ese mismo, 13 con impuestos diferidos y generalmente puedes acceder a él mediante préstamos o retiros después de unos años. Y la prima es nivelada. Pagas lo mismo hoy que dentro de 30 años. Y hay variaciones en cómo se paga la vida entera. Principalmente sí. La más común es la ordinaria o recta. Pagas primas hasta los 100 años. Pero también están las de pagos limitados. Pagas por menos tiempo. Justo. Puedes elegir pagar solo por, digamos, 20 años, LP20, o hasta que cumplas 65, LP65. Después de ese periodo, dejas de pagar, pero la póliza sigue vigente y pagada para toda la vida. Y también hay de pago único, ¿no? Un solo pago grande al inicio. Sí, aunque menos común por el costo inicial. Y un dato interesante. En las pólizas tradicionales de vida entera, cuando el asegurado cumple 100 años, el valor en efectivo acumulado iguala al beneficio por muerte. La póliza madura y le pagan ese valor al asegurado si sigue vivo. Interesante. Entonces, término es temporal, vida entera es permanente con ahorro, pero mencionaste flexibilidad antes. Ahí entran otras, ¿verdad? Ahí es donde se pone más interesante con las pólizas como la vida universal, UL. ¿Qué la hace universal? Su flexibilidad. Combina un seguro basado en el costo del seguro anual renovable, ART, con una cuenta de ahorro que crece con intereses. Lo universal es que tú, como dueño, puedes ajustar dos cosas principales. ¿Cuáles? La prima que pagas. Puedes pagar más, menos o incluso saltarte pagos si hay suficiente valor acumulado, dentro de ciertos límites. Y también el beneficio por muerte. Puedes aumentarlo o disminuirlo según tus necesidades cambien. Y creo que hay opciones en cómo se calcula ese beneficio por muerte. Sí, normalmente dos. Opción A. Es un beneficio nivelado. Paga el monto que sea mayor entre el beneficio nominal o el valor en efectivo acumulado. Opción B. Es creciente. Paga el beneficio nominal más el valor en efectivo acumulado. Obviamente, la opción B suele tener un costo de seguro más alto. Entendido. ¿Y si quiero que mi dinero se invierta más directamente en el mercado? Para eso están las pólizas variables. Puede ser vida entera variable o vida universal variable. ¿Variable por qué? Porque el valor en efectivo no está en la cuenta general de la aseguradora con una tasa fija. Se invierte en cuentas separadas que funcionan como fondos mutuos, elegidos por el dueño de la póliza. O sea, hay potencial de ganar más. Pero también riesgo de perder. El rendimiento no está garantizado y depende del mercado. Por eso, para vender estas pólizas, necesitas no solo la licencia de seguros, sino también una licencia de valores, pasar exámenes de la SEC-FINRA. Claro, es un producto de inversión también. Hay algo intermedio. Sí, la vida indexada, universal indexada, IUL, es la más común. El crecimiento del valor en efectivo está ligado al desempeño de un índice bursátil, como el S&P 500. Pero sin el riesgo directo de las variables. Generalmente sí. Suelen ofrecer una tasa de interés mínima garantizada, un piso, digamos 0% o 1%, y también un tope máximo de ganancia, un techo o cap. Te da potencial de crecimiento ligado al mercado, pero con cierta protección a la baja. Interesante esa opción. ¿Y qué pasa si quiero asegurar a más de una persona en la misma póliza?
Existen pólizas conjuntas. Hay dos tipos principales. La primera muerte, Joint Life, ¿Cómo funciona? cubre a dos o más personas, usualmente esposos o socios, y paga el beneficio cuando fallece la primera de ellas. Luego la póliza termina. ¿Y la otra? Es la de supervivencia o último sobreviviente, Survivorship Life. También cubre a dos o más personas, pero paga el beneficio cuando fallece la última persona asegurada. ¿Para qué se usa esa? Suena específica. Se usa mucho en planificación patrimonial, especialmente para parejas con patrimonios grandes. El beneficio se usa para pagar los impuestos de sucesión que se generan al morir el último cónyuge, y así los herederos no tienen que vender activos para pagar esos impuestos. Tiene lógica. Para cerrar este capítulo, háblanos de las anualidades. Aclaremos de nuevo, no son seguros de vida. Exacto. Es importante no confundirlas. Una anualidad es un contrato con una aseguradora diseñado para acumular fondos y luego liquidarlos en forma de un flujo de ingresos periódicos. ¿Para qué sirven entonces? Principalmente para la jubilación. Te protegen contra el riesgo de vivir demasiado tiempo. O sea, el riesgo de que tus ahorros se acaben antes de que tú fallezcas. Suena útil. ¿Cómo funcionan? Tienen dos fases o periodos. El periodo de acumulación es cuando pones dinero, de golpe o poco a poco, y este crece, usualmente con impuestos diferidos. Y el periodo de anualización o liquidación es cuando empiezas a recibir los pagos. ¿Y hay tipos diferentes? Sí, se clasifican de varias formas, según cuándo empiezan los pagos. Inmediatas, empiezan casi al toque, dentro de un año, o diferidas, empiezan mucho más tarde, a la edad que elijas. Y según cómo se invierte el dinero. También pueden ser fijas, la aseguradora te garantiza una tasa de interés mínima y asume el riesgo, variables, tú eliges subcuentas tipo fondos mutuas, asumes el riesgo y el potencial de ganancia y pérdida, o indexadas, ligadas a un índice con piso y techo, similar a las pólizas de vida indexadas. Cubrimos bastante terreno ahí. Pasamos al capítulo 3. Provisiones, riders y opciones. Vamos. Las provisiones son, como dijiste antes, las reglas del juego. Son las cláusulas estándar que están en casi todas las pólizas de vida. ¿Cuáles son las más importantes que hay que conocer? Hay varias clave. La provisión del contrato entero. Dice que la póliza, la copia de la solicitud y cualquier enmienda o rider adjunto forman todo el contrato. No hay acuerdos verbales ni nada por fuera. Ok, todo por escrito. Exacto. Luego, la cláusula aseguradora. Es la promesa básica de la compañía. Dice que pagará el beneficio por muerte si se cumplen las condiciones. Es el corazón del contrato. ¿Qué más? El pago de primas, supongo. Sí, la provisión de pago de primas define cuándo y cómo pagar y el periodo de gracia. Ah, el periodo de gracia. ¿Qué es exactamente? Es un tiempo extra que te dan después de la fecha de vencimiento de la prima para pagarla sin que la póliza caduque. Usualmente son 30 o 31 días. Si falleces durante el periodo de gracia, pagan el beneficio pero descuentan la prima pendiente. Útil saberlo. ¿Y si dejo de pagar y pasa el periodo de gracia? ¿Se puede reactivar? A veces sí, con la provisión de restablecimiento, reinstatement, te permite volver a poner en vigor una póliza cancelada por falta de pago. ¿Bajo qué condiciones? Normalmente tienes que solicitarlo dentro de un plazo, ejemplo 3 años, pagar todas las primas atrasadas con intereses, probar que sigue siendo asegurable, quizás un examen médico, y pagar cualquier préstamo pendiente. Ok, no es automático. Y mencionaste una muy importante antes, incontestabilidad. Sí, la cláusula de incontestabilidad es crucial. Dice que después de que la póliza ha estado vigente por un periodo determinado, usualmente 2 años, así es en Georgia, la aseguradora no puede negar el pago de un reclamo basándose en declaraciones erróneas u omisiones en la solicitud original. ¿Incluso si mentí en algo? Bueno, protege contra errores u omisiones, incluso si fueran materiales. La excepción sería un fraude muy evidente o suplantación de identidad. Pero para la mayoría de las situaciones, después de 2 años, la póliza es incontestable en cuanto a lo declarado en la solicitud. Protege mucho al asegurado y al beneficiario. ¿Y si el error fue en mi edad o sexo, se anula la póliza? No, ahí aplica la provisión de declaración errónea de edad o sexo, misstatement of age or sex. No se anula la póliza ni se niega el reclamo.
Simplemente se ajusta el beneficio por muerte a la cantidad que la prima pagada hubiera comprado si la edad o sexo correctos se hubieran declarado desde el principio. Es más justo. Hablemos de lo que no cubre, las exclusiones. Sí, hay cosas que generalmente no están cubiertas. La muerte por aviación privada, si eres piloto o tripulante de vuelos no comerciales. Participar en ocupaciones o hobbies de alto riesgo que no declaraste. Guerra. La muerte en acto de guerra suele estar excluida o limitada por cláusulas específicas, de estatus o de resultados. Y una muy importante, el suicidio. El suicidio no se cubre. Durante los primeros 2 años de la póliza en Georgia, si la muerte es por suicidio, la aseguradora generalmente no paga el beneficio por muerte, pero sí devuelve las primas pagadas. Después de esos 2 años, el suicidio sí estaría cubierto. Entendido. 2 años es el periodo clave ahí. Pasemos a los beneficiarios. Ok. Puedes nombrar un beneficiario primario, que es quien recibe el dinero primero. Y es muy recomendable nombrar también un beneficiario contingente o secundario. ¿Para qué el contingente? Por si el primario fallece antes que el asegurado, o al mismo tiempo. Si no hay primario vivo, el dinero va al contingente. Si no hay ninguno vivo, iría al patrimonio del asegurado, lo cual puede complicar las cosas y demorar el pago. ¿Y puedo cambiar al beneficiario cuando quiera? Depende. Si la designación es revocable, sí. El dueño de la póliza puede cambiarlo cuando quiera sin pedir permiso a nadie. Pero si es irrevocable... Ahí necesito el permiso del beneficiario actual. Exacto. Una designación irrevocable le da derechos al beneficiario sobre la póliza, y no puedes cambiarlo, ni pedir préstamos, ni hacer muchas otras cosas sin su consentimiento por escrito. ¿Y qué pasa si el asegurado y el beneficiario primario mueren en un mismo accidente? Ahí entra la cláusula uniforme de muerte simultánea, o cláusula de desastre común. Establece una presunción legal. Generalmente se asume que el beneficiario primario murió primero. ¿Y eso para qué sirve? Para que el dinero vaya al beneficiario contingente si hay uno, o al patrimonio del asegurado, en lugar de ir al patrimonio del beneficiario primario y luego a los herederos de este. Asegura que el dinero siga el camino que el dueño de la póliza pretendía. Tiene sentido. Ahora, los famosos riders. Son como los extras del coche, ¿no? Personalizan la póliza. Exacto. Son cláusulas adicionales que compras para añadir beneficios o coberturas específicas. Hay un montón. ¿Cuáles son los más comunes o útiles? Bueno, hay varios enfocados en la discapacidad del asegurado. El más conocido es la exoneración de prima, waiver of premium. ¿Qué hace ese? Si quedas total y permanentemente discapacitado, según la definición de la póliza, y usualmente después de un periodo de espera de 6 meses, la aseguradora paga las primas por ti mientras dure la discapacidad. La póliza sigue vigente como si nada. Eso es muy útil. Muchísimo. En pólizas de vida universal existe algo similar llamado exoneración del costo del seguro, waiver of cost of insurance, que cubre solo el costo del seguro mensual, no necesariamente toda la prima objetivo. También hay riders que te dan un ingreso mensual si te discapacitas. ¿Y para pólizas de niños? Está el beneficio del pagador, payer benefit. Si el adulto que paga la prima de una póliza juvenil fallece o se discapacita, este rider cubre las primas hasta que el niño llegue a cierta edad. Ejemplo, 21 o 25. Protege la póliza del niño. ¿Qué más? Los beneficios acelerados o beneficios en vida son muy importantes hoy en día. ¿Te pagan antes de morir? Algo así. Te permiten recibir una parte del beneficio por muerte, a veces hasta el 50% o más, si te diagnostican una enfermedad terminal con expectativa de vida corta, ejemplo, menos de 12-24 meses, o una enfermedad crónica que requiere cuidados a largo plazo, el TC. ¿Para qué se usa ese dinero? Para lo que necesites. Gastos médicos, cuidados paliativos, adaptar la casa o incluso un último viaje. Pero, ojo, lo que recibes se descuenta del beneficio final que recibirán los beneficiarios. Claro. ¿Hay riders para cubrir a otras personas? Sí, puedes añadir cobertura a término para tu cónyuge o para tus hijos, Children's Term Rider, a tu propia póliza. Suele ser más económico que comprar pólizas separadas. El Family Rider combina todo esto. Y riders que afecten el monto del beneficio directamente. Claro, el de muerte accidental, AD&D, Accidental Death and Dismemberment, paga un monto adicional, a veces el doble o triple del beneficio base, por eso lo llaman doble indemnización.
Si la muerte es resultado directo de un accidente y ocurre dentro de un plazo corto, ejemplo, 90 días del accidente. Ok. ¿Y para la inflación? El rider de costo de vida, COLA, Cost of Living Adjustment, aumenta automáticamente el beneficio por muerte cada año para intentar mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. La prima también suele subir. ¿Y si quiero comprar más seguro después sin exámenes? Para eso está el rider de asegurabilidad garantizada. Te da opciones en fechas futuras específicas, ejemplo, cada 3 años, o al casarte, o tener un hijo, para comprar más cobertura sin tener que probar que estás sano. Muy valioso si tu salud empeora. ¿Suena bien? ¿Y ese que te devuelve las primas? El rider de retorno de prima. Es para pólizas a término. Si sobrevives al término de la póliza, te devuelven todas o una parte de las primas que pagaste. Obviamente, este rider hace que la prima del seguro a término sea bastante más cara. Cubrimos un montón de riders. Ahora, opciones. ¿Qué pasa si tengo una póliza con valor en efectivo, como vida entera, y dejo de pagar? ¿Pierdo todo ese valor acumulado? No, ahí es donde entran las opciones de no caducidad. Son derechos garantizados por ley para proteger ese valor que acumulaste. Son básicamente 3 cosas que puedes hacer. A ver, ¿cuáles son? Hay una mnemotecnia útil, REC-R, de reducidas saldada. ¿Qué significa? Usas el valor en efectivo acumulado como una prima única para comprar una póliza de vida entera más pequeña, con menos beneficio por muerte, pero que ya está totalmente pagada de por vida. No tienes que pagar más primas. Esta opción mantiene la cobertura por más tiempo. Ok, R de reducida saldada. ¿La E? E de extendida a término, extended term. Usas el valor en efectivo para comprar una póliza de seguro a término. El beneficio, el mismo monto que tenías en tu póliza original. La duración, por el tiempo que alcance a comprar ese valor en efectivo. Esta opción da la mayor protección, mismo monto, pero por un tiempo limitado. Suele ser la opción automática si no eliges ninguna. Entendido. ¿Y la C? C de cash efectivo, cash surrender value, la más simple. Rescatas el valor en efectivo acumulado menos posibles cargos o préstamos pendientes. Y la póliza se termina. Recibes el dinero y se acabó la cobertura. Ojo, si el valor rescatado es mayor que las primas pagadas, esa ganancia puede ser taxable. RS. Reducida saldada. Extendida a término. Cash. Muy útil. ¿Y si mi póliza es participante y genera dividendos? Ah, los dividendos. Importante, no son ganancias garantizadas, son una devolución de primas pagadas en exceso por la aseguradora. Por eso, los dividendos en sí no son taxables. ¿Y qué puedo hacer con ellos? ¿Me los mandan en un cheque? Esa es una opción. Hay una memotecnia para las opciones de dividendos también. CRAPO, C de cash efectivo. Te mandan el cheque, sí. Ok, C de cash. R. R de reducción de prima. Usas el dividendo para pagar parte o toda la siguiente prima. A de acumulación con interés. Dejas el dividendo en la compañía y te pagan intereses sobre él. El dividendo sigue sin ser taxable, pero ojo, el interés que genera sí es ingreso taxable cada año. P. P de adiciones saldadas. Paid up additions. Este es muy popular. Usas el dividendo para comprar pequeñas pólizas adicionales de vida entera que se suman a tu póliza principal. Estas mini pólizas también generan valor en efectivo y pueden generar sus propios dividendos. Es una forma excelente de aumentar tu beneficio por muerte y tu valor en efectivo con el tiempo. Suena muy bien esa. ¿Y la O? O de término a un año, one year term. Usas el dividendo para comprar seguro a término adicional por un año. Puede servir para cubrir una necesidad temporal o para compensar un préstamo contra la póliza. CRAPO. Cash, producción de prima, acumulación, paid up additions, one year term. Buenas mnemotecnias. Finalmente, en este capítulo, ¿cómo recibe el dinero el beneficiario? ¿Es siempre un solo pago grande? Esa es la opción por defecto y la más común. Suma única en efectivo, lump sum. Y lo importante, ese beneficio por muerte, recibido así, es totalmente libre de impuestos sobre la renta para el beneficiario. Pero hay otras formas. Sí, las opciones de liquidación, settlement options. El dueño de la póliza puede elegirlas de antemano
o el beneficiario puede elegirlas al momento del clamo si el dueño no especificó nada. ¿Cuáles son? Varias. Puedes elegir recibir solo intereses. La compañía retiene el capital, el beneficio por muerte, y le paga al beneficiario solo los intereses generados por ese capital. El capital se puede retirar después o pasar a otro beneficiario. Preserva el capital. Exacto. O puedes elegir pagos por un periodo fijo, ejemplo, pagos mensuales durante 10 años, o de un monto fijo. Ejemplo, recibir $2,000 al mes hasta que se agote el capital y los intereses. Y la opción de por vida. El ingreso vitalicio, life income. La compañía calcula pagos periódicos que el beneficiario recibirá durante toda su vida. Hay variantes. Vida simple, paga más pero se detiene al morir el beneficiario. Vida con periodo cierto, garantiza pagos por un mínimo de años aunque el beneficiario muera antes. O conjunta y de supervivencia, paga mientras viva al menos uno de 2 beneficiarios. Importante. En todas estas opciones de pago periódico, ¿qué pasa con los impuestos? Buena pregunta. El capital original, el beneficio por muerte, sigue siendo libre de impuestos. Pero la porción de cada pago que corresponde a intereses ganados sobre ese capital sí es considerado ingreso taxable para el beneficiario. Entendido. Uf, qué capítulo denso pero útil. Listos para el capítulo 4. Impuestos, jubilación y otros conceptos. Adelante. La parte de impuestos siempre genera dudas. Repasemos las reglas generales que ya mencionamos un poco. Primas personales. No deducibles de impuestos. Pagas con dinero que ya pagó impuestos. Beneficio por muerte en suma única. Libre de impuestos sobre la renta. Crecimiento del valor en efectivo. Impuestos diferidos. No pagas impuestos sobre las ganancias mientras estén dentro de la póliza, solo si retiras más de lo que pagaste en primas. La base de costo. Préstamos contra la póliza. Generalmente no son taxables porque se consideran deuda, no ingreso, a menos que la póliza sea un MEC o caduque con un préstamo pendiente mayor a la base. Y dividendos. No taxables, son devolución de prima, pero el interés que generan si los dejas acumulando sí es taxable. ¿Y qué pasa con el seguro grupal que da el trabajo? Ahí cambia un poco. Si el empleador paga la prima de un seguro de vida para sus empleados, esa prima es deducible para el empleador como gasto de negocio, si el empleado o su familia son los beneficiarios. ¿Y para el empleado? Si la cobertura que le da la empresa supera los $50,000, el costo de la prima correspondiente a ese exceso, calculado según tablas del IRS, se considera ingreso taxable para el empleado. Tiene que declararlo. $50,000 es el límite clave ahí. Mencionaste los MEC antes. ¿Qué son exactamente? Un contrato de dotación modificado, MEC, Modified Endowment Contract. Es una clasificación fiscal que le da el IRS a una póliza de vida que se ha financiado muy rápido, con demasiada prima en los primeros 7 años. Falla el test de 7 pagos. ¿Y qué consecuencia tiene ser un MEC? Pierde parte del tratamiento fiscal favorable de los seguros de vida. Principalmente, los retiros y préstamos se tasan de forma diferente. Se considera que sacas primero las ganancias, que son taxables, antes que la base de costo, LIFO, Last In, First Out. Además, si haces esos retiros o préstamos antes de los 59 años y medio, puede haber una penalidad adicional del 10%. O sea, hay que tener cuidado con meterle mucha plata muy rápido a una póliza. Exacto. Si el objetivo principal es la protección por muerte, no suele haber problema. Pero si se usa como vehículo de inversión muy agresivo, puede convertirse en MEC. Cambiando de tema, planes de jubilación. ¿Qué debemos saber? Hay una gran división: calificados y no calificados. Los calificados son aprobados por el IRS y tienen ventajas fiscales especiales. Ejemplo, deducciones de contribuciones, crecimiento diferido. Los no calificados no tienen esas ventajas fiscales, pero son más flexibles en diseño. Ejemplos de planes individuales calificados. Los más conocidos son la IRA tradicional, contribuyes con dinero preimpuestos, deducible y pagas impuestos al retirar. Y la Roth IRA, contribuyes con dinero postimpuestos, no deducible, pero los retiros calificados en la jubilación son libres de impuestos. ¿Y los que ofrecen las empresas? Hay muchos. Para autónomos y pequeñas empresas están los Kioch HR10, SEP IRA y Simple IRA. Para empresas más grandes, los famosos 401(k) y planes de profit sharing.
Y para organizaciones sin fines de lucro, escuelas, hospitales, están los 403B o TSA, Tax Sheltered Annuities. ¿Y el seguro de vida cómo encaja en el mundo de los negocios? Tiene usos muy importantes. Uno es el seguro de persona clave, Key Person. ¿Para quién es eso? Para un empleado que es vital para el negocio, un directivo, un vendedor estrella, un desarrollador clave, la empresa compra, paga y es la beneficiaria de una póliza sobre la vida de esa persona. Si fallece, el dinero ayuda a la empresa a cubrir pérdidas, buscar un reemplazo, etc. La prima no es deducible para la empresa en este caso, pero el beneficio es tax-free. ¿Y el otro uso común? Los acuerdos de compraventa, Buy-Sell Agreements, son acuerdos entre socios o accionistas para definir qué pasa si uno de ellos fallece, se incapacita o se retira. El seguro de vida es la forma más común de financiar estos acuerdos. ¿Cómo funciona? Cada socio compra una póliza sobre la vida de los otros socios, o la empresa compra pólizas sobre todos. Cuando uno fallece, el beneficio del seguro se usa para comprar su parte del negocio a sus herederos, asegurando una transición ordenada y liquidez para la familia del fallecido. Muy práctico. Mencionemos rápido Viatical y Life Settlements. Son formas de vender una póliza de vida existente a un tercero por un valor mayor al de rescate, pero menor al beneficio por muerte. ¿Cuál es la diferencia clave? El Viatical Settlement es para personas con enfermedades terminales con una expectativa de vida corta, generalmente 24 meses o menos. El Life Settlement es para personas mayores, usualmente 65+, que ya no necesitan la póliza o quieren el dinero para otra cosa. No tienen que estar terminalmente enfermas, es más una decisión financiera. Entendido. Y para terminar este capítulo, un toque sobre el Seguro Social, o ASDI. Es el programa federal de Old Age, Survivors and Disability Insurance. Funciona con créditos que ganas trabajando y pagando impuestos de seguro social. Necesitas 40 créditos, unos 10 años de trabajo, para estar totalmente asegurado, fully insured, y calificar para la mayoría de los beneficios. ¿Qué beneficios principales ofrece? Jubilación a partir de los 62, con beneficio completo más tarde, discapacidad si no puedes trabajar por una condición médica severa y sobrevivientes para cónyuges, hijos menores o dependientes de un trabajador fallecido. Perfecto. Último capítulo. El 5. Regulaciones clave de Georgia. Un vistazo rápido, pero necesario. Absolutamente. Conocer las reglas específicas del estado donde vas a trabajar es fundamental. No podemos cubrirlas todas, pero sí los puntos más importantes. ¿Qué destacarías sobre las responsabilidades de la gente en Georgia? La ética y la responsabilidad fiduciaria son primordiales. Actuamos en el mejor interés del cliente. Y el manejo de las primas es sagrado. Recibimos el dinero del cliente en una posición de confianza. ¿Qué no se debe hacer nunca con ese dinero? Mezclarlo con tus fondos personales o de la agencia. Eso se llama commingling y es ilegal. Las primas deben mantenerse separadas y remitirse a la aseguradora puntualmente. ¿Algo más específico de Georgia que sea importante saber? Las reglas sobre reemplazo, replacement, son muy estrictas. Si estás ayudando a un cliente a reemplazar una póliza de vida existente por una nueva, hay deberes específicos que cumplir. ¿Cómo cuáles? Tienes que notificar a ambas compañías, la existente y la nueva, darle al cliente una comparación detallada de las pólizas, explicarle las posibles desventajas, nuevo periodo de incontestabilidad, nuevo periodo de suicidio, posibles costos iniciales. El objetivo es proteger al consumidor. ¿Y lo del negocio controlado? Sí, controlled business. Hay límites en la cantidad de seguro que un agente puede venderse a sí mismo, a su familia inmediata o a sus socios de negocio. No puedes sacar la licencia principalmente para asegurar a tu círculo cercano y obtener comisiones por eso. Hay un porcentaje máximo permitido de este tipo de negocio sobre tu total. Para evitar abusos del sistema. Exacto. Y finalmente, la Asociación de Garantía. La Asociación de Garantía de Seguros de Vida y Salud de Georgia. ¿Qué hace? Es una red de seguridad financiada por las propias aseguradoras que operan en el estado. Si una compañía de seguros miembro quiebra y no puede pagar los reclamos, la asociación interviene y paga esos reclamos hasta ciertos límites legales, para proteger a los residentes de Georgia asegurados por esa compañía. Suena como una protección importante.
Lo es, pero mucho ojo. Es completamente ilegal usar la existencia de la asociación de garantía como un argumento para vender una póliza. No puedes decirle a un cliente, no te preocupes, si esta compañía quiebra, la asociación te cubre. Eso se considera una práctica comercial desleal y está prohibido. Punto muy importante para recordar. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Sí, desde los conceptos básicos, los tipos de pólizas, cómo funcionan por dentro con las provisiones y riders, las opciones que tiene el dueño, el tema de impuestos, que siempre es delicado, hasta un pincelazo de las reglas específicas de Georgia. Ha sido una exploración detallada, capítulo por capítulo, como prometimos. Y la idea, como dijimos al principio, es que entender todo esto no es solo para pasar un examen. Es la base para poder asesorar bien a la gente, para entender qué herramienta financiera le estás ofreciendo y si es la adecuada para sus necesidades. Totalmente de acuerdo. Y esa es quizás la reflexión final que dejamos. Este conocimiento sobre cómo funcionan estos mecanismos de protección financiera es en realidad una herramienta muy poderosa. Sin duda. Nos permite entender cómo podemos construir o ayudar a otros a construir esas redes de seguridad para el futuro, para lo inesperado. Así que, pensando en todo lo que hemos charlado hoy, ¿qué pieza de este gran rompecabezas de los seguros de vida resonó más? ¿O qué nueva pregunta le surgió? Siempre hay algo nuevo que aprender o repasar. Exacto. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado del material de prelicenciamiento de Georgia. Un placer como siempre.